¿Qué tal, amigos? Soy Ebenezer Esparza y este es mi podcast. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Give it a microphone, I make the microphone dead. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos muy contentos nuevamente, estamos aquí en tu episodio, tu podcast. Y bueno, estamos sumamente felices porque el día de hoy tengo un invitado, una persona que admiramos mucho, que reconocemos mucho su labor ministerial, su faceta como padre de familia, como esposo. Y estamos bien contentos de recibir en su estudio al Pastor Salvador. Pastor Salvador, bienvenido a su podcast, Pastor. Gracias, Ebenezer, muchas gracias. Qué honor estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo. Muchas gracias por la invitación. No, el honor es mío poder tenerle. Yo cuando me enteré que iba a estar por acá en Aguascalientes desde Nueva York, quiero mencionar, no es que haya venido para este podcast desde allá, pero aprovechamos que estuvo aquí visitando las iglesias que tienen aquí en Aguascalientes y le mandé un mensajito y dije, Pastor, necesito poder grabar con usted, y el pastor nos dio esta gran oportunidad y privilegio de tenerle. Pastor, ¿cómo ha estado, Pastor? ¿Cómo ha sentido ahora estos días aquí en Aguascalientes? El calor está masacre cardíaco, la verdad. ¿Usted ya había sentido un calor así anteriormente aquí en Aguascalientes? Aquí en Aguascalientes, bueno, me dicen que ha estado peor, ¿verdad? Pero tal vez para mí el calor como el de Coatza es un poco más soportable que el de aquí. Porque es más húmedo, ¿no? Exacto, por la Además playa de y todo. que ya tenemos pues en toda la ciudad, en los coches, aire acondicionado. Sí, aquí estamos sufriendo, pero contentísimos de estar aquí. Sufriendo, pero contentos. En nuestra ciudad, es una buena frase. Se sufre contento, se sufre feliz. Y sí, realmente el año pasado y este año creo que los calores aquí en Aguascalientes han estado de una forma fuerte. Y pues bueno, aguantando. Y sí, yo lo comprendo, porque yo también estoy acostumbrado a donde quiera el aire acondicionado, en la casa, allá, que en el carro, que en cualquier lugar. Y aquí, híjoles, a veces se batalla, pero qué bueno, Pastor, que está con nosotros aquí en Aguascalientes. Y platíquenos, Pastor, ¿qué es su motivo de visita aquí en Aguascalientes? Bueno, número uno, visitar a mi mamá. Ella está acá, gracias a Dios, la tenemos sana y salva, perfectamente bien. Y claro está también visitar a los pastores, las iglesias que el Señor nos permite cubrir aquí en la ciudad, y comer tacos. Y comer tacos. Sí, si tú vienes a Aguascalientes, tú tienes que ir a los tacos. Aquí tenemos los mejores tacos del Pastor. Es cierto. Y bueno, no quiero hacer el comercial porque todavía no nos patrocinan, pero próximamente hay una taquería por ahí que nos quiera patrocinar. Aquí unos ricos taquitos, ¿no, Pastor? Mire, en vez de cafecito y estar aquí echando un taco. Pastor, platíquenos, Pastor, ¿cuántos años tiene ya en el ministerio? ¿Cuántos años tiene como pastor? ¿Cómo inició este proceso en su vida, Pastor? Bien, en el pastorado tenemos desde el 2006, 18 años ya pastoreando. Empezamos a pastorear en el 2006 en Coatzacoalcos, Veracruz, la iglesia llamada Bethesda que fundaron mis suegros. Nos fuimos de aquí, dejamos todo aquí en Aguascalientes, dejé mi trabajo, dejé mi casa. La comodidad, ¿no? La comodidad, los tacos. Eso es lo que más me dolía. Los tacos. Como que ya me estoy dando cuenta que próximamente abriremos una taquería en Nueva York. Creo que va a funcionar. Sí, pero en el 2005 mi suegro estuvo muy enfermo. Ok. Y él no debía seguir pastoreando. Él no debía seguir ya pastoreando. Por salud. Recuerdo que, y el testimonio va por este lado. O sea, yo estaba trabajando ¿puedo decir la sí, empresa? Sí, adelante. Flex, lo que hoy es Flex. Sí. Y me mandaron a un viaje a Holanda. En ese viaje, mientras yo estaba allá, mi esposa Sachi se fue a Coatza con sus papás, con mis suegros. Te hablo de finales de marzo, principios de abril del 2005. Ok. No era como hoy, ¿verdad? De que tú puedes comunicarte fácilmente. Rápido, ¿no? Entonces, hacer una llamada desde allá hasta acá era carísima. Complicado. Yo tuve que esperar al lunes para poder llegar a la empresa y desde ahí llamar. Y cuando le marqué me dice, no, mi papá está muy mal. Mi papá está muy mal. Lo recuerdo porque era en los días de su cumpleaños de ella, que es al principios de abril. Entonces, cuando ella me dijo, mi papá está muy mal, yo sentí que nos tocaba a nosotros tomar la estafeta. Yo lo sentí. Ese fue como la señal, lo que Dios le puso en su corazón de que ya era tiempo de... Siempre hubo una atracción
por Cuatza, siempre, siempre. Bueno, desde que conocí Cuatza, me casé, conocí la iglesia. Nunca imaginé que iba a terminar allá tan pronto, de hecho. Pero cuando Sachi me dice está mal, yo sentí que nos tocaba a nosotros. Pero yo le dije a Dios, por favor, yo estoy listo. Si tú me dices ya, pero dame un año, por favor, dame un año. Porque... hay que preparar todo, ¿no? Porque le decía al Señor, vine por un trabajo que tengo que llevar una línea de producción a Aguascalientes. Voy a hacer quedar muy mal a mi jefe si llegando renuncio. No va a estar bien. Dame un año, por favor, dame un año. Lo recuerdo también que un fin de semana los que estuvimos allá fuimos a París. ¿Y qué crees que hice en París? Estar metido en la habitación. ¿Cómo, pastor? Ir a París. Con ese estrés de que nos entiendo. tocaba a nosotros. Me acuerdo que estaba el funeral del Papa en la televisión esos días. De Juan Pablo II. Ajá. Y yo estaba ahí, en la habitación. No disfruté París, hijo, ¿cómo ves? Ah, la gran patria. Pero es que estaba con esa incertidumbre, ese dolor. Sí, ¿no? Yo decía, Señor, sí voy, pero dame un año. Pero yo no le dije a nadie. Okay. Yo no le dije a nadie, yo calladito, ni a mi esposa se lo comenté. Esa plática interna que tuve con Dios. Regresé, hicimos la línea. En el 2005, en noviembre, mi suegro le dice a mi esposa, ya no puedo ser el pastor. Quiero preguntarles a ti, a Chava, si quieren venir a tomar la iglesia, si no, para que yo vea quién lo va a hacer. Y Sachi le dice, bueno, voy a preguntar. Y me pregunta a ella que si estábamos dispuestos a irnos a Cuatza, esperando a ella que yo le dijera que no. Y que le digo, no, sí, está bien, dile a tu papá que sí nos vamos. Para ella fue como que una sorpresa de que yo estuviese dispuesto a dejar todo acá, pero es que era un plan, un trato que yo tenía con Dios. Eso que te cuento en París, en Holanda, pasó finales de marzo, principios de abril del 2005. El 9 de abril del 2006 estábamos tomando el pastorado de la iglesia. Wow. Una vez más, solo entre Dios y yo era ese diálogo. Y así empezamos. Creo que fuimos llamados por Dios, creo que fue Dios. No es que yo me haya encartado o me haya propuesto. Solo Dios sabía. Sí, creo que es importante reconocer cuando uno tiene ese llamado de parte de Dios, ¿no? Sí, hoy que soy pastor digo que si no tienes el llamado para ser pastor ni te metas porque te va a destruir. Sí, entiendo perfectamente el tema y qué importante es saber el llamado y también saber el tiempo que es de parte de Dios, ¿no? Porque a veces sí uno tiene el llamado, pero a veces no sé es el tiempo en que uno lo quiere hacer. Creo que Dios es perfecto y Él tiene los tiempos bien definidos para cada persona en su ministerio, en su llamado, cómo poder empezar a trabajar en ese ministerio. Y qué valiente realmente es el que haya usted decidido dejar su comodidad, porque yo creo que algo que la gente que a lo mejor no conoce la parte ministerial o no ha vivido en la parte ministerial, qué difícil es desprenderse de una comodidad, porque cualquier familia, que es lo primero que piensa en su comodidad, su casa, su estabilidad económica, estabilidad financiera, todo ese tema, pero dejar todo para servir a Dios, empezar a entrar a un nuevo tiempo, ¿no? de ministerio, no es fácil. Y el que usted dejara Aguascalientes, irse a Coatzacoalcos, híjoles, yo creo que fue un paso no es fácil, muy importante. Y menos es comprensible, pero mi experiencia es esta. O sea, que cuando tú deseas obedecer a Dios, y cuando Dios te pone ese llamado, hay un fuego en ti que no ves las contras. O sea, yo dejé mi ciudad, Aguascalientes. Los tacos. Dejé los tacos, el trabajo, mi casita, que la arreglamos tan bonito, ¿se acuerdan? La casita, así, la fachada, como nos gustaba. Pero no me costó, te soy honesto, no me costó trabajo. Porque había esa fe y yo lo digo así, ese fuego. Esa pasión. Wow. Curiosamente, en el 2000, ¿qué sería? 16, 17, reflexionando en eso que hice, decía yo, wow, ¿cómo me atreví? Yo no lo volvería a hacer, eso pensaba yo. Bueno, ahorita continuamos la segunda parte, qué es lo que sucedió. Pero me recuerdo también cuando Dios llama a Abraham, ¿no? Sí. Sal de tu tierra, de tu parentela, a un lugar que él no sabía que iba a haber. A lo mejor allá no había tampoco tacos, estaba en un lugar cómodo. Pero creo que usted dijo algo bien interesante, que creo que me quedo con esa frase o con esa parte, de que cuando uno tiene realmente la pasión por servir a Dios,
no le cuesta dejar lo demás. No. Entonces, cuando te cuesta desprenderte de algo material por servir a Dios, hay que preguntarse, ¿hay una pasión realmente por servirle? Así es. Wow. Es lo material más importante. La verdad, ni siquiera hubo la menor sombra de duda de hacerlo, ni tristeza. La verdad es que no. Te digo, la verdad, los tacos, eso sí me pegó. Eso sí le pegó. Y la birria. Pero fue un gozo ir a una ciudad, ustedes la conocen, con un clima totalmente diferente, una ciudad totalmente distinta, pero que fui tan feliz sirviendo a Dios en Coatza. Wow. Todavía sirvo ahí. Fue una de las mejores etapas de mi vida, la mejor tal vez de mi vida ministerial, porque es la única. pero fue un tiempo de mucha bendición de Dios. Vimos a Dios. En su momento era bien inexplicable humanamente hablando cómo dejamos esto por ir a una iglesita allá en Coatza. Pero Dios fue tan bueno que lo que Él hizo, curiosamente, respalda la decisión que tomamos. Sí. Y creo que es lo importante, el saber que la decisión que uno tome, tengamos el respaldo de parte de Dios, ¿no? Porque a veces uno puede tomar decisiones por su propia emoción y es cuando fracasan. Sí. Creo que es muy importante, yo siempre he dicho, el ministerio no es de emoción. El ministerio no es de que hoy quiero, el ministerio es una convicción, es una vocación y un llamado que Dios pone en las personas. Y cuando Dios te manda a hacer algo, en mi opinión, esa es mi experiencia, no es de un día para otro. Exacto. En mi opinión, yo me acuerdo trabajando ahí en la empresa, yo me quedaba viendo a la empresa, al techo, las máquinas, y yo decía, Señor, yo no quiero envejecer aquí. Yo no voy a envejecer aquí, yo no nací para esto. Y me encantaba mi trabajo, Sí, claro. Todavía sueño, ¿lo puedes creer? Todavía sueño. Y yo entiendo, yo hubo un tiempo en mi vida que yo estuve viviendo en Indiana, en Estados Unidos, y estaba yo en una fábrica muy importante en el país, con un muy buen sueldo, y la verdad es que estaba bien, económicamente estable, estaba todo bien. Sí. Pero yo una vez me hice esa pregunta como usted dijo, dije, Señor, yo me voy a ver toda mi vida, porque yo escuchaba las pláticas de mis compañeros, es que en 2-3 años me ascienden, en otros, y yo no tenía como que yo no soñaba con eso, sí. Porque yo sabía cuál era mi llamado, sabía a qué Dios me ha llamado, y yo sabía que tarde que temprano yo tenía que empezar a tomar, y mucha gente piensa que cuando uno tiene un llamado es de un día para otro. Yo siempre le digo a los jóvenes, ¿qué pasó con José el Soñador, no? Dios le revela un sueño, y no fue que ya el día siguiente se cumplió, pasaron años. En mi opinión es un proceso, o sea, cuando llega la luz verde es porque ya tienes el mapa de antemano, porque ya tienes hasta instrucciones, pero no es de un día para otro, es un proceso, y así fue en mi caso. Yo por mucho tiempo, es más, desde que me convertí aquí en Aguascalientes, yo nací de nuevo en una iglesia aquí en Aguascalientes que pastoreaba el pastor Gonzalo Reina, un hombre de Dios. Desde que yo me convertí aquí, yo deseaba servir a Dios. No sé si conociste, no sé si lo recuerdes, que había una carpa que viajaba predicando, que se llamaba Cristo es la Respuesta. Sí. Mi papá se convirtió bajo ese ministerio, entonces siempre tuvimos... ¿Conoces a Noel? Sí. Noel Arias. Sí. El que estaba con la banda del Galira. Sí. El guitarrista. Sí, el guitarrista. Pero el nene, le decíamos el nene, él era de ahí, del Cristo la Respuesta. Sus papás, él y su hermano estaban ahí. Ok. O sea, éramos contemporáneos. Yo esa famosa carpa, digo, no es que yo me haya tocado a lo mejor estar mucho tiempo ahí, pero yo la escuchaba mucho por mi papá, ¿no? Sí. Hablando, porque veía a mi papá 35 años en el ministerio. Y sí recuerdo. Bueno, cuando yo me convertí, lo primero que dije es, me voy a ir a la carpa. Quiero estar ahí en la carpa, sí, ¿no? Sí, porque era un ministerio de servir. Gracias a Dios que no lo hice, porque no era el plan de Dios. No era el tiempo. Pero desde entonces surgió ese deseo, ese anhelo de servir a Dios. Mis respetos, pastor, realmente lo que usted nos comenta, cómo fue el irse a Coatzacoalcos, y me imagino que pues ya en Coatzacoalcos va creciendo la familia, va creciendo la iglesia, va creciendo el trabajo, ¿no? Empieza usted también a formar ese apostolado de iglesias en otro lugar, aquí en Aguascalientes, y pastor, dijimos que era una pausa porque dejar Aguascalientes, irse a Coatzacoalcos, es difícil. Y empezar otra vez ahí. Pero ¿qué pasa? Dejar ya toda esa comunidad en Coatzacoalcos y ahora Dios lo lleva a Nueva York.
iniciar de cero, usted, su esposa, su familia, dejar todo, o sea, una persona, y si hablamos de la parte ministerial, dijera, pues ya está hecha, ¿no? Está la iglesia en forma, ya está la iglesia grande, los grupos de alabanza, el departamento de niños, ya, ahora sí, a continuar. Pero el dejar todo y volver a arrancar, yo veía las primeras servicios que usted hizo ahí en Coatzacoalcos, volver a tocar usted la guitarra, el dirigir. Yo le mostré eso a mi mamá. Y mi mamá se conmovió, y quiero decirlo aquí, se conmovió porque ella dijo, yo recordaba cuando en mis inicios yo agarraba mi guitarrita y dirigía. Y a veces uno, cuando ya tiene algo ya establecido, a veces uno pierde eso, pero si algo a mí me llamó la atención de usted, pastor, es esa pasión con la que usted predica teniendo 1,000, 2,000 gentes, y esa misma pasión habiendo 5, 6 personas, pastor. Y realmente cuéntenos cómo fue esa transición ahora de salir, no solo de un estado, sino de un país, y emigrar a un país distinto. Por más palabras que pueda usar, es incomprensible. Sí. O sea, nadie lo va a poder entender a menos que lo haya experimentado o vivido. Es más, lo que voy a decir, o que la explicación puede resultar hasta locura. Porque sí, humanamente hablando es una locura. Dios nos bendijo mucho en Coatza, nos bendice hasta hoy en Coatza. Dios nos permitió el sueño, decía un compañero pastor allá en Coatza, Dios te dio a ti lo que todos soñamos y lo vas a dejar todo, porque Dios nos dio una gran iglesia hermosa, un edificio enorme también, tenemos una escuela, y déjame, te doy un poquito de contexto. Nosotros dedicamos el auditorio actual de Amada Bethesda en Coatza en el 2016. Acabamos de empezar también una escuela cristiana en el 2015. No me lo vas a creer, pero Dios mandó provisión desde Canadá para construir ahí en el edificio de la iglesia la escuela. La que llevan ustedes ahí. Exactamente. En el 2018 me pasó algo bien extraño. Yo empecé a sentir que Dios nos iba a sacar de Coatza. Y esa corazonada que usted sintió en un momento cuando iba a irse a Coatzacoalcos, ¿lo volvió a sentir ahora? Es que fíjate que así fue. Porque cuando he ido a Chicago, a otras partes que yo iba a Estados Unidos manejando, hoy sé que era Dios, que no era yo, pero sentí que hoy sé que Dios me decía, ¿te gustaría vivir aquí? Y yo respondía, no, si no es tu voluntad. Wow. Esa era mi respuesta. Me acuerdo y lo tengo tan claro que en el 2010, iba manejando en Nueva York cerca del estadio de los Mets y me atreví a pensar esto, wow, qué padre sería vivir aquí, cerca de aquí. Eso dije, y hoy vivo cerca del estadio de los Mets. De hecho, están ahí los partidos ahora en la Copa No América. voy, ¿verdad? Pero... Y ahí tienes cerquitas a Lionel Messi ahí en el estadio, ¿verdad? Sí, hombre, entonces en el 2000... híjole, voy a tener que abrir tantito mi red. Adelante. En el 2018 yo empecé a sentir que Dios nos iba a sacar a Estados Unidos. Wow. Pero a mí me daba vergüenza sentir eso. Y mucho menos comentarlo, tampoco lo comenté con nadie, jamás lo comenté con nadie, porque me daba vergüenza. Porque no quería que nadie de Coatza pensara que yo no estaba a gusto en Coatza. Yo estaba feliz. Tal vez se pudiera prestar para porque el pastor no se quiere dejar, se quiere ir a un país. Sí. Y ahora yo me imagino que también, trato de ponerme en su lugar, el decirle a mi esposa, ya tenemos aquí todo, pero vámonos. O sea, mi esposa no sé yo sé que mi esposa me apoyaría, lo sé, pero creo que es algo difícil, ¿no? Para uno primero como pues, hijo de Dios, pero también como esposo, como papá, como pastor. Creo que sí llegan esos miedos. Yo empecé a sentir que Dios nos iba a sacar de la ciudad. De hecho, lo único que hice, dije, ¿serás tú, Señor? ¿De veras serás tú? ¿O es mi emoción? Mi carne. Pero yo al contrario, yo decía, no, pero yo soy feliz en Coatza. Yo no quiero irme. De hecho, mi frase era, no hay poder humano que me pueda sacar de Coatza. Y en efecto, así es.
No había poder humano que me pudiera sacar de Cuatza. Pero llegó el poder divino. En un punto en ese 2018 lo único que hice fue inscribirme en la página de Indeed. No sé si la conoces, la Indeed. No es una página de empleos en Estados Unidos. No tengo red aquí suficiente para mostrarte la primer fecha, que es noviembre del 2018. El primer correo que me llegó de Indeed que dice, se solicitan pastores, 30 puestos para pastores, bla, bla, bla. Yo jamás envié mi currículum ni nada. Dije, tal vez Dios lo único que yo debo hacer es poner mi nombre y alguien lo va a ver ahí. Si esa es tu voluntad, eso va a pasar. O sea, esa es mi evidencia de ese momento. Luego vino la pandemia. Sí. La escuela estaba a medias. Yo dije, qué pena con sus hermanos de Canadá. No vamos a poder terminar la escuela. Ni sé si yo voy a sobrevivir, ni sé si la iglesia va a sobrevivir, menos la escuela. Dios tan lindo, maravilloso, nos proveyó para terminar la escuela. Suspendimos clases después del retiro que venimos acá, en marzo del 2020. Regresamos a clases en febrero del 2021. Cuando regresamos, ya regresamos a las nuevas instalaciones. Wow. Pero me acuerdo que el domingo antes de que regresaran a la escuela los chicos, yo subí ahí a la escuela, lo vi y dije, gracias Señor, gracias. Fíjate lo que dije, ¿qué sigue, Señor? Ya acabé, ¿qué sigue? Eso le dije. Esas preguntas que a veces uno hace en ese tiempo de intimidad con Dios, a veces piensa uno, lo dice uno la dijera, pero Dios lo toma bien en serio. Eso le dije al Señor, gracias, sigue? Acabé, ya acabé, ¿qué sigue? En el 2020, durante la pandemia, había un momento en que Sachi tal vez se iba a ir a Suecia. Allá alguien le estaba ofreciendo que se fuera y me dice, ¿cómo ves? Le digo, pues vete con los niños. Otra vez, no hay poder humano que a mí me saque de Cuatza. De Cuatza. Yo voy y te veo, no hay problema. Hablamos con nuestro pastor, el apóstol Fernel. Ya luego él me habló en privado y me dijo esto. ¿Qué opina usted, hijo? Y yo le dije eso, fue la primera persona que le expresé mi sentir. Noviembre del 2020, le dije, pastor, no sé si esto es de Dios o no, lo de Suecia. Lo que yo siento es que Dios nos va a sacar de aquí de Cuatza. Siento que nuestro ciclo aquí está llegando a su fin. Dios ha puesto en mí Estados Unidos. Yo le dije, yo me imagino McAllen, yo pensaba en mi plan particular era McAllen, porque de McAllen ¿no? Hay frontera con Reynosa, hay un vuelo de Reynosa a Veracruz, o sea, yo podía ir 2 semanas allá y 2 semanas acá. 8 horas. Sí, eso le dije a mi pastor, le dije, no sé si esto es de Dios o no, yo sí siento que Dios está, en mi opinión, en mi sentir, nos va a sacar, pero yo le pido es que si esto no es de Él, no se dé, que si esto no es de Él, no se dé. Y justamente antes de comprar los boletos para ir, los niños para Suecia, le digo a Sachi, oye, ¿y si te van a aceptar? Porque estaban los países cerrados, acuérdate de la pandemia. Dice, es cierto, déjame checar. Al siguiente día habló con la embajada y en efecto, no la iban a dejar entrar. Wow. No se dio lo de Suecia. Para estas alturas también nuestra hija mayor, Elisha, desde el 2019 empezó a desmayarse de una forma terrorífica. El pastor Felipe del Castillo le tocó verla desconectada. Un saludo al pastor Felipe, aprovechamos. Y el diagnóstico fue disautonomía. Finalmente encontramos un diagnóstico de disautonomía. Le dieron un tratamiento, pero no funcionaba tanto. Entonces, Elisha estaba frustrada porque no podía salir. Nosotros no queríamos que estudiara universidad fuera de ni de la casa siquiera, ya ni siquiera fuera del país. Yo le decía, hija, busca una carrera que estudies en línea, pero para ella era frustrante. Sí, claro. Porque su sueño de ella siempre ha sido, desde hace muchos años, desde que era niña, trabajar o ser parte de las obras de Sight and Sound, no sé si las conoces, que están en Lancaster, Pensilvania. ¿Sí he escuchado? Entonces, Elisha decía, pues está bien lo de Suecia, pero yo no siento que voy a Suecia, yo quiero ir a Estados Unidos. Pero en ese entonces todo eso era imposible, no era imposible, todo eso era imposible. Pero entonces en el 2021, Elisha nos dice, estaba deprimida, estaba muy afectada porque
pues no queríamos que saliera ni siquiera de la casa. Sí, claro, había un miedo, un temor por la parte de salud que tenía ella, ¿no? Pero también yo me imagino ella siendo una joven, con sueños, con anhelo, era difícil. A veces dirigía alabanza, terminando de dirigir, se hacía a un lado y se desmayaba. La disautonomía lo que es que finalmente encontramos un porqué. Las arterias de nosotros en las piernas se tienen que comprimir cuando nos ponemos de pie para que aumente la presión y el corazón bombee suficiente sangre al cerebro. No pasaba eso, entonces por eso ella se desconectaba. Bueno, el chiste es que ella dice, quiero despojarme de este estrés y quiero honrar a Dios, darle a Dios todo mi dinero, quiero darle a Dios todos mis recursos. Le dije, ¿segura? Sí, segura. Entonces le dije, mira, no lo vas a dar aquí en la iglesia, porque lo administro yo. En una forma u otra me vas a ayudar a pagar la luz o lo que sea. Dalo fuera de nuestro alcance. Se lo ofrendó a un amigo nuestro, un profeta. Y el profeta dijo, ok, sí lo acepto, pero déjame orar por ti. ¿Y qué crees que le hice? Dice Dios que te va a abrir una puerta para tu educación universitaria. Y nosotros, ¿cómo estás diciendo eso? ¿Ves que no puede ni salir a la esquina y tú diciendo que... Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, está bien interesante esta plática, pero regresando, pastor, nos va a platicar después de esa palabra que se le da a Elisha, ¿qué pasó? Entonces vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en unos instantes. Inicio de espacio publicitario. Toma un segundo. Ahora, da un paso que te equipe para diseñar tu futuro. Fin de espacio publicitario. Muy bien, pues regresamos después de esta pequeña pausa. Qué interesante plática con el pastor. Ahorita me estaba mostrando el correo que hace rato nos habló. ¿Cómo fue que realmente Dios confirmó esa parte de irse a Estados Unidos? Y nos estaba platicando antes de ir a la pausa acerca de esta problemática de su hija Leisha, de los desmayos que tenía, y que después llega esta persona a darle una palabra que vas a estudiar. Y yo me imagino que está con esa preocupación, pero ¿cómo te atreves a decirle esto? ¿No conoces su condición de salud? ¿Qué siguió ahí, pastor? Sí, en ese momento decimos, cállate, porque al contrario, es como está la cosa. Pero es un hombre que Dios ha usado mucho proféticamente hablando. Lo va a decir su nombre, el profeta Daniel Santos. Dios lo ha usado para darnos palabras. Como el lugar donde tenemos hoy en Cuatza. Sí, claro. Él fue el primero que nos dio una palabra, describió el lugar. Y entonces, a mí me consta que ese hombre cuando habla. Bueno, pues él es Dani. Y entonces ahí quedó. A los pocos, 2 semanas tal vez, yo estaba en un grupo de pastores de la Ciudad de México, que colaborábamos con Aarón, no sé si conoces a Aarón Lara. Aarón Lara, claro que sí. Bueno, en ese grupo me llegó un mensaje. Sí, que está ahorita con el Frente Nacional de la Familia, ¿no? Sí, sí. Okay. Me llegó un mensaje. Ajá. Yo ni tenía idea de qué onda con ese mensaje. Déjalo busco otra vez ahora. Pero decía, ese mensaje nos describía. Decía, yo no sabía ni quién lo mandaba. Decía, hola, fuimos a ver una universidad en Estados Unidos y quisiéramos saber si conocen algún pastor que tenga iglesia, que tenga una escuela cristiana, que hablen inglés y que tengan candidatos o para ir a la universidad porque queremos presentársela. Yo dije, ese mensaje me describe. Es mi oportunidad, ¿no? Me están Mira, te lo voy a leer, aquí está. A ver. Aquí está. ¿Tienes algunos contactos en colegios que tengan algunos pastores que hablen inglés para poder mostrarles una visión de una oportunidad en la Universidad de Valley Forge en Pensilvania para que los muchachos tengan oportunidad de ir a estudiar allá y así contactarlos para platicar con ellos? Yo dije, ¿qué onda con ese mensaje? Ni sabía quién era, hoy sé que es una pastora quien lo mandó. Dije, pues voy a decir que sí, porque coincide con nosotros. Para no hacer el cuento largo, hicimos una entrevista con Elisha. Bien escépticos, obviamente por todos lados, lo económico, la salud de Elisha, estábamos en pandemia todavía, y Elisha le pregunta a Emilio Gracia, que fue quien nos hizo la entrevista, ¿y dónde está la universidad? En Phoenixville, Pensilvania. Y aquella va y lo checa, está a 1 hora de Lancaster.
Wow. Entonces dice, wow, aquí hay algo, aquí hay algo. Dice ella. O sea, Aquí ¿cómo hay algo. realmente Dios fue mandando las piezas del rompecabezas, pastor? Sí, increíble. Empezamos el proceso para que ella fuera aceptada, admitida en la universidad. Pero a la par, un pastor, no sé si lo conoces también, Javier Montenegro, de Beersheba, en Israel, Sí. le habla a Sachi y le pregunta, ¿cómo está Elisha? Pues ahí vamos, dice, está sufriendo porque no sabe qué va a hacer con su vida, dónde va a estudiar. Y él dice esto, mira, yo nunca les había contado, no sé por qué, pero yo pertenezco a una organización en Estados Unidos que tiene una universidad, y cuando tú eres pastor de la organización, a veces ellos dan becas para estudiar en la Universidad Betel, justamente. ¿No quieren que lo recomiende? Ah, sí, recomiéndanos, ¿verdad? Entonces empezamos el proceso también para ser admitidos en la Missionary Church, con el objetivo de tener a lo mejor una opción para Elisha. Wow. El chiste es que en un punto lo de Elisha en la Universidad de Phoenixville ya era prácticamente un hecho. Un hecho. Y yo estuve a punto de decir, no, pues ya no quiero saber nada de lo de Missionary Church, ya no lo ocupamos, pero luego me acordé que tengo otros 2 hijos. Y dije, no, a lo mejor ellos sí lo van a ocupar. A lo mejor ellos sí lo van a ocupar, ¿no? Seguimos con el proceso. Me acuerdo que estaba aquí en Aguascalientes cuando hicimos la entrevista. Nos hicieron una entrevista los pastores líderes de la región. Con quien más hablaron fue con nuestros hijos. Les hicieron preguntas de nosotros, etcétera. Y luego me pregunta el pastor, ¿alguna vez has pensado en abrir una iglesia en Estados Unidos? Y yo dije, sí, en McAllen, yo he pensado en McAllen. En McAllen, ahí, pues donde ya me hice mi programa para ir a Aguascalientes. Fue la segunda vez que lo hablé y fue la primera vez que lo hice en forma pública, McAllen. Ok, muy bien, no, pues nos aceptaron y todo, pero Sachi se enoja conmigo. Ya en esas alturas, ya Elisha estaba muy encaminada para ir a Phoenixville. Y dice Sachi, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué dijiste McAllen? Hubieses dicho Pensilvania o Nueva York, así podríamos estar cerca de Elisha. Y le digo, mira, número 1, tenía que decir algo. Número 2, es imposible. Ni McAllen, ni Pensilvania, ni Nueva York, eso es imposible. Pero si es de Dios, va a pasar. Para esas alturas también Sachi tenía la inquietud de ir, de que Dios nos iba a sacar. De hecho, Dios le mostró el baño donde íbamos de nuestra casa en Nueva York, se lo mostró. Dice que una vez le dijo Dios, ¿tú dejarías tu baño? Nuestro baño en Cuatza pues es un baño amplio, gracias a Dios. Dice que Dios le dijo, ¿dejarías esto por algo pequeñito? Y Dios le mostró el baño. Y él dijo, sí, Señor, lo haría. Entonces, llegado el momento de que Elisha se va a Pensilvania, nos admiten en la Missionary Church. Tenemos que ir a Texas a recoger las credenciales, y ahí en Texas el pastor que estuvo siguiendo nuestro trámite, el que estuvo como facilitándolo, el pastor Alcir de Nueva York, me dice, pastor, yo he orado por alguien que se haga cargo de mi iglesia. La verdad, mi iglesia nos fue muy mal en la pandemia. Yo he pensado incluso cerrarla, pero yo le pido a Dios que me mande quien la tome, y le he puesto 3 características y ustedes las cumplen. No quisieran venir a tomar la iglesia a Nueva York. Eso fue en un coche porque todavía estábamos en pandemia, no había cafés abiertos ahí en esa parte de Texas. Estaba el pastor en el sitio, el conductor, yo al lado, Sachi, David y Bati en el de atrás, ellos esperando que yo dijera que no. Pero por todo lo que ya había sucedido en mi corazón, todo lo que ya Dios había estado como que escribiendo, hablando, yo le dije, sí, pastor, va, con mucho gusto. Ya luego en el hospedaje, en el hotel, me dice Sachi, ¿por qué dijiste que sí? Y le dije así, mira, es la primera vez que conozco personalmente al pastor así, y es la primera cosa que me pide. No le voy a decir que no, le dije que sí, así le dije. Número 2, y se lo volví a decir, eso que él nos habla es imposible, porque él nos habló, nosotros vamos a arreglarles documentos para que vengan con visa religiosa, para que ustedes estén aquí legalmente sin ningún conflicto. Y yo le dije, porque yo nunca había conocido a nadie que tuviera visa religiosa, la verdad, nunca había jamás. No es común. Yo tenía muy claro que eso es complicado, y lo es, de hecho. Entonces yo le dije a Sachi, mira, eso es imposible. Y número 3, pero si es de Dios, va a pasar. Pero hace rato decía una frase, no hay poder humano que me saque de Cuatza. Pero sabe,
nosotros creo que entendemos que cuando es en la voluntad de Dios, Él se encarga de abrir el mar en donde uno cree imposible. Así Eso que usted dice es muy complicado. Honestamente, una visa religiosa es muy difícil. Sí. Y obviamente ustedes tienen que tener un estatus legal para estar en el país, en Estados Unidos, poder estar ahí. Y yo creo que a lo mejor era ese como que la parte que usted decía, es imposible, no podemos estar ahí, no podemos vivir por la parte legal. Pero como Dios, cuando, y decíamos hace rato, cuando es la voluntad de Dios, Él empieza a acomodar las cosas. Así es. Entonces... Y mire, su esposa decía Nueva York. Y fíjate. Entonces, pero por alguna razón, creo que es Dios, yo sabía que iba a pasar. Wow. De hecho, cuando llegué a Coatza, empecé, de ahí de Texas, Sachi se fue a Nueva York, Pensilvania, para estar cerca de Leisha. El plan era que ella estuviera cerca de ella por cualquier tema de salud. Ella se fue un mes, regresó el 15 de octubre, iba a estar otro mes en Coatza. Ella se fue a mediados de noviembre otra vez para allá, para estar cerca de Leisha, pero iba a estar 3 meses. En esa ocasión iba a estar 3 meses. Entonces, pero desde que yo regresé de Coatza, de Texas, yo sabía que eso iba a pasar. Hablé con mis pastores, que hoy son los pastores de la iglesia, les dije, miren hijos. Que por cierto acabo de conocerlos, en Puebla. Justamente. Un saludo a los pastores. Yo les dije, miren, puede ser que pase esto. Si eso pasa, creo que ustedes deben ser los pastores de la iglesia. Wow. Ellos me dijeron, no, pastor, ¿cómo cree? De ninguna manera, traiga a alguien más. Nosotros no, traiga a alguien más y nosotros trabajamos con él, pero nosotros no. Digo, no, hijos, yo siento que ustedes son porque ya tienen un liderazgo en la iglesia. Claro. Realmente fue algo muy lindo. Otra vez Daniel Santos, Dios lo usó tremendo, porque en noviembre, a finales de noviembre, ya Sachi estaba en Nueva York, en Pensilvania, en la zona de Pensilvania, para estar cerca de Leisha. El 30 de noviembre vino Dani a Coatza del 2021. Hicimos una actividad, megacélula le llamamos, y está grabado, todo eso está ahí en las redes, y empezó a profetizar, y que llega con Chucho y con Jessica y les profetiza, y les dice el Señor que el que no lo siga se va a quedar estancado, pero el que lo siga va a seguir. Wow. A bendecirlos. Dios los ha puesto a ustedes. O sea, les dio una palabra como si ellos fueran los pastores, pero Daniel no sabía. Él no sabía nada. Ni siquiera sabía que nos venía. Por eso decía que cuando ese hombre habla. Entonces, habla. Esa noche, ese martes en la noche, le dije, Dani, vamos a cenar. Invité a Chucho y a Jessica. Invité a Mayra, la pastora Mayra, que también es de aquí de Aguascalientes, y a su esposo. Quiero que escuchen lo que voy a decir. Quiero que haya testigos de lo que le voy a decir a Daniel. Y que le digo, oye Dani, ¿por qué andas profetizando eso? Me has metido en un bronconón. ¿Por qué haces esas profecías? Se queda así asustado, porque realmente les profetizó como si ellos fueran los pastores. Sí, claro. Y entonces se queda así, le digo, no te creas, te voy a contar ahora sí por qué Dios lo asustó primero. Ya le dije, mira, está pasando esto. Wow. Es probable que nos veamos, y ellos son las personas que Dios ha puesto en mi corazón que se deben quedar. Prácticamente Dios lo usó para confirmar a ellos. Y no sabes eso, cómo facilitó tanto las claro. cosas. Porque a raíz de esa palabra profética, tenía yo un grupo en Coatza que le llamaba Círculo Cercano. Y la siguiente reunión, que fue, creo, el siguiente viernes, les pregunté, ¿qué opinan de esa profecía que dio Dani sobre ellos? ¿Qué opinan? Todos así, como sacados de onda. Sí, les dije, bueno, sí, quiero decirles por qué Dios habló eso. Fue el primer grupo pequeño corazón. Que les hablé de lo que era posible que fuese a pasar. Te hablo los primeros días de noviembre, el primer viernes de diciembre, tal vez. Entonces hubo una hermanita de ahí del grupo que dijo, pastor, es que hace unos días Dios me preguntó, ¿qué haría si ellos fueran los pastores? ¿Y qué cree que dijo ella? ¿Qué crees que dijo ella? Y ahí lo dijo. Y yo le dije al Señor, no, Señor, yo me iría con Mayra. Eso dijo, no, yo me iría con Mayra. Y dice que Dios le dijo, ¿y eso es lo que yo querría? Entonces, cuando yo le cuento esto, queda claro que es Dios el que estaba obrando. Entonces, eso me facilitó tanto las cosas. Hice otra siguiente reunión con un grupo de liderazgo más ampliado. Y lo primero que les decía es, miren, es probable que nos vayamos a Nueva York a abrir una iglesia, que Dios nos está llamando,
Pero creo que si esto es de Dios, Dios a algunos de ustedes les debe haber hablado. ¿Y qué crees? Alguien levanta, oiga, pastor, es que Dios me mostraba eso, pero no entendía, pero es esto. Una hermana me habló y me dijo, pastor, creo que me contó algo que Dios le reveló. Y le digo, hermana, ¿y qué significa eso? Creo que se van a ir de WhatsApp, pastor. Wow. Eso fue a mediados de noviembre. ¿Y qué haría usted? ¿Y qué va a hacer usted, hermana? Pues seguir adelante, pastor. Ok, va. Sí, porque yo creo que uno de los miedos de un pastor, el dejar y abrir, primero hay un miedo humano de que no sea aceptado ese pastor que está, de que la iglesia que tanto trabajo costó desarrollar tenga un retroceso, pero creo que cuando Dios quiere obrar algo, Él se encarga de lo demás. Que lo que tal vez para usted hubiera sido complicado hacer, Él lo hizo. Dios lo facilitó. Él mandó a la persona correcta, Él habló con la gente y creo que le facilitó el trabajo para que a ver, no quiero que mi hijo Chava ponga pretextos y yo voy a encargarme de todo lo demás, ¿no? A raíz de ahí hice 3 reuniones fui abriendo un poquito el grupo, primero los líderes, luego otro segmento, y la tercera iba a ser, y fue el 19 de diciembre, después del servicio del domingo. Ahí ya era con todos. El mensaje era, todos los que no han participado en esta reunión, vengan, los invitamos. En las reuniones previas yo les había dicho, solo hay una manera de saber que esto es de Dios o no es de Dios: que se apruebe la visa religiosa. Si no se aprueba, era como ya el último paso. No es de Dios, punto, porque no hay nada que yo pueda hacer. Sí, claro. No puedo yo ir y decirle, ahí tengo una lanita ahí, échame la mano. Eso no se puede. No, y menos allá. Menos. Entonces, solo Dios puede hacer esto. Y si Dios no quiere y si no está en Él, no va a pasar. La oficina me avisó que el trámite fue recibido el 12 de diciembre y me dieron una clave, ya ves, que tú lo puedes checar en internet todos los días o el tiempo que sea. Yo todos los días tenía el navegador abierto ahí, nada más le daba refresh y ya. Y el 19 de diciembre, era domingo, me voy a la iglesia temprano, le hablo a Sachi, acuérdate que Sachi está en el área de Pensilvania, le hablo por una razón, le hablo porque, ahorita te digo, y mientras estoy hablando con ella, le doy refresh, y le digo, no te pases. Yo lo checaba 2 veces al día, es decir, el día anterior no estaba aprobado. Pues ese domingo 19 de diciembre amaneció aprobado el trámite. Lo tremendo es que nuestro aniversario de bodas es el 19 de diciembre. ¡Wow! Un regalo. O sea, impresionante. ¿Casualidad? De parte de Dios. No creo que sea casualidad. Entonces, imagínate, y me dice, ¿qué pasó? No te pases. Ya tengo tu regalo de aniversario. Ahorita te mando el enlace, le mandé el enlace. ¿Y si esto qué significa? Significa que estamos aprobados. Wow. Entonces, ese domingo ya no les dije, solo hay una cosa que puede determinar que es o no de Dios. En ese día ya les dije, hoy, justo hoy, acaba de ser aprobado el trámite. Es decir, esto es de Dios. Ya no lo para nadie. Eso nos ayudó muchísimo a que la iglesia entendiera que era la voluntad de Dios. Claro. Yo creo que, bueno, híjoles, qué impresionante plática. Hay tanto que quisiéramos tomar. Pero yo creo que una de las cosas que uno como pastor tiene que tener bien definido es cuando vas a salir, a quién pasarle la estafeta. Sí. Creo que eso es de lo más difícil y peligroso, que una persona si no sabe escuchar la voz de Dios, eso pudo haber sido todo un error. Un desastre. Pero el hecho de que usted en su intimidad con Dios, yo creo que esto habla de que usted es una persona que realmente tiene una intimidad con Dios, que busca a Dios, cómo Dios le ayudó a encaminar el proceso. Y ahora que yo platicaba con los pastores que los pude conocer en Puebla, y me decían, es que Dios ha sido bueno. Y yo creo que es algo que Dios empieza a respaldar. Y me acuerdo que usted hace rato decía, se subió y decía, ¿qué sigue? Y Dios decía, sigue esto. Haz tus maletas. Pero Señor, ¿cómo voy a pasar si yo no tengo documento? Tú obedeces mi voz
yo me encargo de lo demás. Y a veces es lo que uno no logra entender, que tenemos un Dios que obra de una forma tan extraordinaria, que en el poder humano, ustedes decían, no hay poder humano, pero cuando llega el poder de Dios, Dios cambia todas las cosas, ¿no? Y vaya que yo me atrevería a decir que en el proceso que usted se le dio la visa es cuando estaba toda la problemática de migración. Sí. O sea, después de la pandemia, pastor, sí. Yo le platico porque mi familia, mi hermana estaba en un trámite legal, fue todo un retroceso de años de trabajo. Así es. El milagro es de que se le hayan aprobado, y en el tiempo que se le aprobaron, las circunstancias que estaba haciendo, eso no pudo haber sido obra de ni un hombre, claro, sino obra de Dios. Y realmente qué maravilloso, pastor. Qué maravilloso. Sí, la verdad, Dios se encargó de cuidar su iglesia, porque al final de cuentas la iglesia no es nuestra, es de Dios. Es de Dios. Sin darme cuenta, sin saber lo que hacía, Dios me ayudó a preparar gente, sí, no solo para el pastorado, sino para que los ayudaran en el pastorado. Claro que sí. Hay todo un equipo. Nosotros dejamos muchos vacíos en Cuatza que se llenaron rapidísimo. O sea, hoy se crea el vacío, mañana ya está lleno. Hay gente bien linda en la iglesia que dieron el paso hacia adelante, wow, para servir, llenar esos vacíos. Y la iglesia está pujante, viva, creciente. Cuando yo le dije a los pastores, les dije, miren, vamos a perder como el 40% de gente. Sí, porque es una estadística normal. Y quise decírselos porque no quería que ellos pensaran que eran por ellos. Entiendo. Sino que era parte de un transición, pero gracias a Dios solo perdimos como el 5% por eso. Y fueron las personas que no estuvieron en ninguna de esas pláticas, sí, porque los que estuvieron se dieron cuenta que no es que yo quería, porque claro, en verdad no hay poder humano que a mí me hubiera sacado de Cuatza, solo Dios. Sí, una transición. Yo vengo también de una transición en el mes de febrero. Yo ya continúo en la iglesia como pastor. Las transiciones no son fáciles, son difíciles, pero cuando vienen de la voluntad de Dios, tú sientes ese respaldo, ese respaldo de parte de Dios. Y qué maravilloso, pastor, esta experiencia, poder platicar. Y ahora está en Nueva York, ahora está viviendo allá, está en la Gran Manzana. Wow. Nosotros estuvimos allá el mes de octubre, tuvimos el gusto de ir a saludarlo, desayunar por ahí con ustedes. Sabíamos que estaba ahí en Nueva York y me acuerdo que me mandó un mensaje y me dio muchísimo gusto, porque estar en una ciudad totalmente distinta y poder conocer gente, qué maravilloso. Me comentaba que estaba rentando un espacio, y en Estados Unidos obviamente las indicaciones son muy precisas. Si te dicen 1 hora, no puedes pasarte más tiempo, y usted sabe cómo somos los latinos en la iglesia. Y ahora cuando me dijeron que ya iban a tener un lugar propio, dije, me gocé con usted, pastor, al ver esto. Por ahí estuve conectado cuando fue el pastor Fernel también al servicio. Qué maravilloso, pero yo creo que también es muy importante saber con las personas que te rodeas, ¿no? Yo algo que le llamaría, o algo que yo diría a la gente de ministerio: acércate con gente que te rodea, que son hijos de Dios. Vemos a un Daniel Santos que habló su vida, a un Javier Montenegro. Vemos tantas personas que se rodeó temerosa de Dios, que fueron como ese bálsamo, ese respaldo a su vida, a su ministerio, ¿no? Y eso es importante, tener amigos que sepan escuchar la voz de Dios. Porque yo estoy seguro, pastor, que usted cuenta esto a una persona que no tiene temor de Dios. ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a dejar esto? Pero no entienden la locura, porque esto es locura. Usted lo dijo, esto es locura. Usted dijo algo y yo veo, esto es locura. Mi papá me ha contado tantas experiencias que yo digo, estabas loco, papá. O sea, ¿cómo hiciste eso? Pero para cuando uno ya tiene, uno conoce su llamado, para nosotros la locura es algo normal, ¿no? Porque aprendemos a entender qué es vivir de fe y qué es creerle a Dios, y porque hemos experimentado lo que Dios hace en nuestras vidas. Es una locura, pastor, solo comprensible, tío, los que lo han vivido. O sea, sí, dejamos todo. Ellos conocen la iglesia, ellos conocen todo lo que dejamos. Para los que dicen, ¿quién les ha dicho que aquí tenemos público? Estamos aquí grabando con público en vivo, ¿verdad? Detrás de cámaras. Y ahí trae hasta porrer el pastor. y es algo impresionante, pastor. Dejamos no todo, mucho, pastor. Todo. Nuestra estabilidad económica la dejamos obedeciendo a Dios. La verdad, soy muy honesto, me costó mucho más dejar Cuatza que Aguascalientes. Me acuerdo que en el avión, el día que me fui, iba llorando, la verdad. Y ha sido bien duro, bien difícil. Acabo de estar con el cónsul de la embajada para renovar la visa religiosa. Ajá.
Y me pregunta, ¿y dónde está la iglesia? Le digo, Nueva York. Me dice, ¿en el estado o en la ciudad? Le digo, en la ciudad. Uy, qué duro, le digo. Sí, ahí cerca de Brooklyn, qué ahí duro. donde está todo. Es todo una el ciudad tiempo. muy difícil. Yo creo que de las más difíciles del Sí, mundo. no, y Y se encuentra con una problemática complicada. Y Y ha aparte es una ciudad que tienes de todo tipo de gente de todo el mundo. O sea, realmente es y te digo impresionante. que nuestra fe ha sido probada, nuestra convicción ha sido probada. Hay momentos todavía que le digo, Señor, no puedo yo con esto. Es demasiado para mí, no puedo. Es más de lo que yo puedo hacer. O sea, el hacer iglesia en Nueva York es complicado. Siento que Dios me dice, ok, pero puedes obedecer. Le digo, eso sí, obedecer sí puedo. Yo me Ok. quedé impresionado ahora que fuimos. Que bueno, aquí nuestro amigo productor que está atrás de cámaras, estuvimos allá en Nueva York unas semanas y llegamos a una iglesia donde el servicio, pastor, empieza a las 12 de la noche. Nosotros decíamos, ¿cómo a las 12 de la noche? O sea, se acoplan a los horarios por los trabajos y todo, por el movimiento de la ciudad. Y uno aquí ya son las 9:30 y uno ya quiere estar en casa, ¿no? Y allá a Sí. las 12 y está bien. Me acuerdo que acabamos de llegar nosotros ese día de todo un día de vuelo, transborde y todo lo que es viajar. Y estábamos bien cansados y vamos a la iglesia y, es que ahorita apenas va a empezar el culto. ¿Cómo? Son las 11. Y apenas llega la gente llegando bien fresca, pastor. Yo así de, santo Dios, ¿no? Es una ciudad difícil, pero creo yo que Dios nos llamó a ser luz, pastor, en medio de tanta Así oscuridad. Y yo creo que Ciudad de Nueva York es un lugar de mucha perdición. Lo pudimos ver caminando en las ciudades, todo lo que se podía ver, pero creo que ahí es donde tenemos que brillar, porque creo que los hijos de Dios tenemos que brillar en esos lugares donde realmente se necesita llevar la palabra de Dios. Yo creo que Dios no se equivocó en llevarlo a usted, a su familia, siendo esa luz. Ahora sí que talento exportado mexicano hasta Nueva York. Calidad de exportación. Calidad de dice el pastor exportación. Felipe. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Y ahora el ver cómo la iglesia está creciendo, digo, wow, ¿no? Ahora veo a sus hijos apoyando en la alabanza, su esposa compartiendo. Yo cuando inició la iglesia decía a mi papá, pues yo predicaba, tu mamá cantaba, oraba por la ofrenda y yo ofrendaba, ¿no? Y era el proceso, ¿no? Pero ver cómo Dios lleva a su familia, porque lleva a su familia a servir allá, creo que es algo que Nueva York es bendecido de tenerles, pastor. Gloria a Dios, pastor. Pues nosotros somos bendecidos de hacer la voluntad de Dios. Ya luego te cuento cómo llegamos a la casa donde hoy vivimos. Es que tenemos Con que el hacer como baño. 5, 6, 7 episodios para platicar Cuando todo. Sachi llegaba a buscar una casa, buscaba primero el baño. El baño que Dios le reveló, Y ¿verdad? cuando Le llegó mostró. a esta casa, dice, esta es. Y le dice a la dueña, a la gente de bienes y raíces, ya no la anuncies porque esta es para nosotros. Pero no teníamos historial crediticio, no teníamos trabajo, no teníamos nada. Ella cuando salió de Cuatza, ella salió por 3 meses. Jamás se imaginó que salía para siempre. Regresó una semana después y se volvió a ir. O sea, cuando ella salió en noviembre del 2021, jamás imaginaba ella ni yo Que ya era para estar que allá. era para mudarse realmente. Entonces, mientras ella estaba allá, buscó la casa, etcétera. Dios se manifestó de muchas maneras, pero ha sido bien difícil, la verdad ha habido momentos bien frustrantes. Ahí donde estábamos Sí. reunidos, solamente podíamos usarlo 3 horas diarias durante 2 días a la semana nada más. Era bien frustrante, pero aprendí a confiar en Dios en esos momentos. Te cuento que a un lado de nosotros había Ajá. otro salón y ahí había otra iglesia al mismo tiempo que nosotros. ¿Cómo? Ya últimamente, en septiembre del año pasado, el pastor que nos rentó otro espacio que había al lado nuestro, otra iglesia. O sea, al mismo tiempo, en el mismo edificio, 3 iglesias haciendo servicio al mismo tiempo. Imagínate. Aquí si alguien viene y te pone una iglesia enfrente de tu iglesia, ¿qué diríamos? No, los mandamos a decirle, Dios me dice que te retires de este lugar, ¿no? Pues fíjate que allá, al contrario, teníamos que llevarnos bien, Wow. gracias a Dios, amarnos, colaborar. Pero cuando llegó la tercera iglesia, Usted dijo, tengo que salir de aquí. creo que era hasta una violación del contrato que yo tenía con el pastor. Pero no me enojé ni reclamé, al contrario, lo que dije es, ya nos vamos, Dios ya nos va a sacar de aquí. Increíblemente, Dios nos dio un lugar cerca, caminando,
para la mayoría de la iglesia, incluidos nosotros. O sea, yo puedo llegar caminando a la iglesia en 15 a 20 minutos. Wow. Hoy tardo ir a la iglesia lo mismo que tardaba en Cuatza de mi casa a Dios la acomodó. Pero me da mucho gozo lo que hizo el Señor, porque ese lugar yo lo vi desde abril del 2023. Iba en el bus y dije, wow, ese lugar estaría bonito para nosotros. Pero yo sabía lo que costaban los lugares, está fuera de nuestro alcance. Luego el 1 de junio, porque tengo la foto, volví a pasar y lo vi vacío. Lo seguí viendo vacío y allá no es fácil encontrar locales vacíos. Sí, no. Dije, wow, Señor, está vacío, y le tomé foto. Y luego más adelante, creo que en septiembre, llevé a unos hermanos que les daba ride, y de regreso de la anterior locación le dije, miren hijos, aquí hay un lugar que he estado orando, miren, y los pasé por ese lugar. Es una historia larga también, pero el chiste es que Dios nos permitió rentar ese lugar. Wow. Y el 1 de febrero, 31 de enero de hecho, empezamos a reunirnos ahí y estamos viviendo nuestra mejor época ahorita en Nueva York. O sea, por fin sacamos poquito la cabeza del agua y como que estamos respirando. Todavía estamos bajo el agua, pero ya podemos respirar. Excelente, pastor. Pues yo creo que estamos llegando al punto final de este podcast. Una plática tan amena que me encantaría. Hay tanto que queremos platicar, contar cómo conoció a su esposa Sachi, cómo es compartir, porque yo sé que su esposa tiene un ministerio también impresionante de música, cómo es compartir el ministerio. O sea, hay tantas cosas que, bueno, esperamos un segundo episodio próximamente, y se me hace que este segundo episodio nos vamos a Nueva York a grabarlo. ¿Cómo ven? Nos vamos para Nueva York a grabar allá. De hecho, tenemos un viaje para allá, y yo creo que por allá nos estaremos coordinando, pastor, para grabar un segundo episodio y poder seguir platicando. Pastor, muchas gracias, pero antes de despedirnos, quiero que pueda dar unas palabras a aquellas personas, aquellos pastores, aquella gente que tal vez está viviendo esto, que saben que es de Dios, que salgan, pero hay un temor. ¿Qué les diría, pastor? Si quiere dar un mensaje directo, ¿qué le diría a ese pastor que está pasando por ese momento, que a lo mejor está como usted en silencio, no queriendo decir, pero sabe que es de Dios? ¿Qué le diría? Confiar en Dios y obedecer a Dios. Pastor amado, el ministerio es de sufrir. Mucha gente ha hablado mal de nosotros los pastores, y no saben lo que realmente es el pastorado. Perdón lo que voy a decir, pero hay quien dice, no, pues está bien no ser pastor, voy a abrir una iglesia para hacerme rico. Y yo les he dicho, órale, yo te pago la renta un año, dale, a ver si es cierto. No es verdad. El pastorado es una vida de sacrificio, es una vida de darse, pero cuando estamos llamados por Dios, Dios nunca va a fallar, siempre Amén. Nos va a respaldar. Sé fiel, obedezcamos a Dios, aunque sean locuras lo que Él nos dice, y veremos su gloria manifestándose. Ánimo, vamos a tener victoria en el nombre de Jesús. Amén, pastor. Y pues bueno, pastor, ahora que esté en Nueva York, puede voltar con Dios y decir que sigue. Así que bueno, no vuelvo, pastor. Muchas gracias. Fue una plática muy enriquecedora. Gracias por estar aquí con nosotros. Así que bueno, todos los que ustedes pudieron ver este episodio, compartan este mensaje, compartan este capítulo, porque próximamente estaremos yendo a Nueva York a grabar una segunda parte. Así que bueno, espero que haya sido de bendición. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta luego.